Ser podcast. 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Después de tantos años ya con el tuteo en el Ágora, tengo que volver al usted. Futura presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena. Espero que sí, que sea enhorabuena no solo para mí, sino para el órgano y para la función que tiene que cumplir para este país y para el reforzamiento de la democracia, que yo creo que hace mucha falta. Mañana el gobierno la va a designar presidenta del Consejo de Estado. ¿Desde cuándo lo sabía? Hace pocos días, la verdad es que pocos días. Estas cosas hay que llevarlas con un poco de prudencia. Pero bueno, yo creo que lo importante en definitiva es que, al menos por mi parte, ¿no?, empecemos a respetar bastante más todas las instituciones del Estado, que sepamos que además de nuestras vidas personales, que son lo más importante que tenemos en la vida, la democracia es lo segundo más importante en nuestra vida. Nuestras instituciones, las normas que nos permiten convivir, todo eso, y decirle todo eso a la gente más joven es muy importante. A mí me anima mucho estar en un órgano constitucional, en otra gran responsabilidad de Estado, y lo hago a lo mejor con este romanticismo, pero a mí me parece que esto es muy importante. Noto un deterioro, pareciera que da igual todo, que cualquiera rompe todos los límites, todas las barreras. A mí esto me parece muy mal. Ya sabes tú que yo a ti sí que te voy a tutear, y eso que me gusta mucho, y siempre hablo de usted con los periodistas, pero bueno, siento que este sitio es mi casa. Yo echo mucho en falta que no le digamos a la gente más joven que la democracia es un nivel de conciencia que le ha costado mucho a la humanidad para ahora tomárnoslo a veces de manera tan superficial. Así que voy con ese ánimo a que este órgano, que cumple una función muy importante, pues la cumpla de la mejor manera posible en todo lo que dependa de mí. ¿Y es democráticamente sano que el presidente del gobierno nombrara fiscal general a una ministra, después hiciera magistrado del Tribunal Constitucional a uno de sus ministros, y ahora presidenta del Consejo de Estado a su exvicepresidenta? Pues forma parte de los usos y costumbres de la política aquí en cualquier democracia. El presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general. La fiscalía, el ministerio fiscal, es un instrumento para la política criminal del gobierno. Y la democracia en las constituciones lo tiene todo bastante bien pensado. Muchas veces nos parece que es una suerte de, cosa que está ahí puesta, ¿no? Si nos damos cuenta, en casi todas las democracias lo importante es igual. Es igual en Francia, igual en Alemania, igual en España. ¿Por qué? Porque forma parte de un pensamiento que se ha ido acumulando de cómo puede funcionar los contrapesos para organizar el poder. Y en ese sentido hay instrumentos del Estado que pasan perfectamente. Pero ¿qué hay después? A mí me interesa mucho la pregunta que has hecho. Es verdad que tú tienes unas siglas y unas ideas que la gente sabe cuáles son. Lo que ocurre es que luego tu trabajo lo tienes que desempeñar con una cierta nobleza, altura de mira, elevarte por encima de tu parcela, la que tú defenderías como la puede defender un diputado y negro. En esas instituciones no se puede estar así, como es lógico. Y ahí lo que sí tiene que primar son perfiles de experiencia, perfiles que tengan conocimientos técnicos para el asunto. Y en ese sentido yo, no soy gran cosa como persona, pero sí he pasado ya por muchos cargos y por muchos órganos del Estado, y eso espero que me ayude para hacerlo de la manera más impecable que pueda, porque es el órgano que al fin y al cabo advierte, informa sobre la calidad de las normas, lo que no puede estar en las normas, ¿no? Yo eso lo he vivido del otro lado. ¿Le preocupa que haya alguien que recurra a su nombramiento, como hicieron con Magdalena Valerio, y al final el Tribunal Supremo tumbó el nombramiento porque no la consideraba jurista de reconocido prestigio? ¿Le preocupa? Bueno, en la vida pública estás sometida a cualquier cosa. Yo esto ya lo tengo vivido y aprendido, ¿no? Bueno, yo he hecho muchas leyes, muchos reales decretos, he estado en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados, 2 veces en el Gobierno de España, 8 años en el Gobierno de Andalucía, he sido vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, tengo la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que se entiende que la tengo a título de jurista, soy doctora en Derecho Constitucional, he aprobado unas oposiciones. No, es que algo de no derecho sé. Por ahí no le algo pillan. de derecho sé.
y de Derecho Constitucional con pasión. Diré que con pasión loca porque creo que es la clave de que funcione la democracia. Usted, que como vicepresidenta ha tenido mucho contacto con el Consejo de Estado, que ha trabajado con ese órgano consultivo del gobierno, ¿cómo cree que podría, no sé si reformarse, pero ser más útil, más eficaz en la función a la que está llamado el Consejo de Estado? Para empezar, es un órgano que está nutrido de juristas, hombres y mujeres muy, muy formadísimos, el cuerpo de letrado. Y los consejeros, tanto permanentes como electos, son hombres y mujeres también con experiencia de Estado y algunos de ellos con formación impecable. Voy a nombrar al que yo creo que es el más importante y al que debemos mucha admiración, por lo menos yo se la tengo, está todavía don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, afortunadamente, ¿no? Allí pesa la opinión técnica, la opinión jurídica, el posicionamiento jurídico, que es lo que tiene que opinar. El Consejo de Estado se expresa en sus informes, no se tiene que expresar de ninguna de la otra manera. ¿Todo puede ser mejorable? Pues sí, porque todo tiene que evolucionar, pero en cualquier caso la propia Constitución ya indica para qué existe ese órgano, ¿no? Y la normativa que tenemos que seguir. Quiero decir que se trata de hacerlo de la manera más imparcial posible, con arreglo a la aplicación de nuestras normas, con la rapidez que a veces necesita darle una respuesta rápida al gobierno y en el fondo poco más. Dígame una cosa, ¿cómo fue la llamada del presidente Pedro Sánchez? Porque entiendo que se lo propuso él. A ver, nos conocemos ya de tanto tiempo, pues estas cosas al final son sencillas, ¿no? Pues lo típico. Carmen, igual puede ser una buena opción, ¿no? Bueno, yo estoy siempre... De verdad, yo lo digo, y es que no encuentro otra palabra mejor, ojalá la encontrara, pero creo que soy una romántica, porque esto lo hago por un sentido un poco romántico de cómo puedes servir a tu país. Yo a estas alturas de mi vida me mueven cosas, y yo diría que bastante nobles ya he vivido a ras de suelo mucho, ¿no? Si ahí puedo ser útil, que espero serlo, pues ya está. ¿Es la primera vez que se lo propone? No. ¿Y por qué esta vez ha dicho que sí? Bueno, pues porque creo que son tiempos en los que merece la pena que mucha gente en este país, que la hay, no lo digo por mí, demos mensajes de tranquilidad, de firmeza, de solemnidad en las instituciones, de respeto por las mismas. Si tenemos ideas diferentes todo, y España lleva ya 45 años viviendo la diversidad ideológica, pues esto ya es normal. Lo que tiene que ser cada día más poderoso es la idea de que las instituciones nos amparan a todos y las respetamos todos. A mí estas ideas, a esta altura de mi vida, me mueven mucho más. A mí hace 20 años me movía mucho más mi trinchera. Por eso a veces a la gente muy joven siempre le digo lo mismo. Hay cosas que no se aprenden ni en los libros ni en el currículum. Se aprende por haberlas visto 20 veces pasar por tu vida y saber cómo a la 20 ya no fallas porque sabes lo que tienes que hacer. A mí me mueve esto mucho y por esta razón pues he dicho que sí y espero que salga bien, que salga adelante y desde luego por mí no va a quedar. Veo que su móvil está en ebullición ahora mismo. Sí, tengo 337 mensajes. ¿Alguno que le haya llamado la atención? Sí, bastantes que no me los esperaba porque no son de mi campo. No, por respeto y por cariño a los que me lo han mandado, pero muchos no son de mi campo ideológico. Aprovechando que todavía quedan horas para que usted sea presidente del Consejo de Estado. Sí, tengo que comparecer en el Congreso, en la Comisión Constitucional, como es debido, y rendir cuentas de lo que puedo hacer y escuchar a todos los grupos parlamentarios, que ese es un trámite muy importante que hay que pasar. O sea que queda tiempo, pero bueno, la noticia está en la calle y parece que el Consejo de Ministros hace mañana mi nombramiento, mi propuesta. Aprovechando que todavía quedan horas para ese nombramiento, quiero preguntarle cómo se explica usted el incendio que ha montado Feijóo entre los suyos con su cambio de criterio respecto a los indultos, diciendo ahora que estaría abierto a un indulto condicionado a que Puigdemont cumpliera con la ley. A ver, yo voy a empezar ya a no pronunciarme sobre cuestiones que están en el tablero político, aunque tengo opinión evidente, por respeto al órgano al que puedo ir, en el que creo que tengo que mantener la
la neutralidad correspondiente y hacer algo que me parece que es muy importante, y es que el órgano que yo puedo, todavía no, presidir, se expresa en sus informes jurídicos. Pero sí diré que, por lo que vamos sabiendo, parece que es buena idea que desencallemos la situación que se ha producido en Cataluña durante mucho tiempo. Y sería muy bueno que ahí estuvieran de acuerdo los dos grandes partidos. Esto sí que lo opino seriamente. Porque creo que hay que encontrar una salida viable con arreglo a nuestras normas, pero también buscando decisiones políticas que nos permitan pues esto que consideramos normal, y es que por ideas que tú no compartas, y yo no comparto evidentemente algunas de ellas y muchas de ellas, pero que todo eso se haga por el cauce de la política. Es que a mí eso me parece tan importante, que me parece muy importante, que por algunas razones sobre las que no me voy a pronunciar, los dos grandes partidos políticos de este país pudieran tener un sustrato mínimo de que hay que desencallar esta situación. No sería la primera vez en la historia de España. En la historia de España se han desencallado situaciones. Estaba recordándome la que tuvo que resolver Isabel II para traer a todos los liberales después de aquello que ocurrió con su cuñado, con el duque de Montpensier, ¿no? La historia está llena de este tipo de situaciones, ¿no? Y a mí me parecería muy bien que los dos grandes partidos, aunque no entendamos ni podamos proponer lo mismo, pero que pareciera que hay un sustrato en el que se puede estar de acuerdo que hay que salir de esta. Esto sí que lo opino, y por lo demás no me pronuncio porque, en fin, tengo que... ¿Cuánto le va a costar echar el freno de mano en estas cosas? Cuando le lleven los demonios hay algo, pues, pero tenga que respetar su papel institucional. Pues trataré de hacerlo bien, porque... entrenamiento no me falta tampoco. Señora Calvo, la gente va a pensar que teníamos, yo venía que teníamos pactada esta entrevista por el nombramiento, y no es verdad. No es verdad, coinciden las cosas. Pasado mañana sale a la venta Nosotras, el feminismo en la democracia, que es el libro que publica usted, sí, Carmen Calvo, con la editorial Planeta. Es casi un manual sobre el feminismo, de dónde viene, a dónde va. ¿Cree que lo leerán los amigos de 40 y pico años del presidente? Espero que lo lean, porque de esta manera se nutrirán de lo importante que es el feminismo para la democracia, de lo importante que es escucharnos a las mujeres, de todas las causas injustas y heridas que tenemos de lo que nos ha ocurrido a lo largo de la historia, y de cómo la democracia del siglo XXI se la juega literalmente con la calidad de nuestros derechos y de nuestros avances. Lo he escrito... es un ensayo en el que yo doy mi perspectiva, pero mi perspectiva es la misma que tenemos muchísimas mujeres en este país y en el resto del mundo, ¿no? Pongo un poco encadenadamente el respeto que le debemos para conocer a las primeras que rompieron brechas. Aquí hay feministas históricas de cualquier lugar de Europa y del mundo, que algunas pasaron por la guillotina por ser feministas. Feministas de primer nivel que murieron en el parto de sus hijos. Socialistas feministas que, cuando dijeron que era más importante el sexo al que pertenecían que la clase social, las laminaron. Me estoy refiriendo a Flora Tristán. Pongo en orden todo eso para que se vea la causa tan importante que es el feminismo, para que las más jóvenes sepan la fortaleza con la que tienen que coger el relevo. Así que, en ese sentido, creo que mi libro va de democracia. He descubierto en el libro una gran feminista, que es su madre, la madre de Carmen Calvo. Mi madre, tremenda. Cuento alguna cosa personal, soy muy pudorosa y muy tímida en el fondo. Cuento alguna cosa personal para que se entienda de dónde vengo yo, porque igual muchas mujeres hacen la reflexión contraria. Había una madre sumisa, humillada, débil, sin poder ninguno. Muchas amigas me dicen, yo le pedía dinero a mi madre y mi madre me decía, yo no tengo dinero si no me lo da tu padre. Es que en mi casa era al revés. Entonces yo vengo de unos padres muy singulares y me apeteció un poco contarlo en homenaje a los dos. Cuando digo, mi padre era un tipo inteligente que estaba enamorado de lo inteligente que era su mujer. Eso es muy novedoso teniendo en cuenta de los años de los que hablo, ¿no? Entonces vengo de una experiencia que a mí me coloca en una pista muy diferente. Yo veía a mis amigas y a mis primas
Pues en unas casas muy diferentes de las mías, porque en mi casa mi padre casi le interesaba más su vida y que mi madre fuera la que llevara el mando. Y a mi madre le encantaba llevar el mando. Y yo es que eso lo he vivido. De hecho, lo cuento, el día que el presidente Zapatero me llama para decirme, Carmen, quiero que seas ministra, yo la llamo a ella pensando que mi madre diría, pobrecita mi hija, a Madrid a sufrir, a que le digan de todo. Y le digo, mamá, no me dejó ni respirar. Y me dijo, a ministra no se dice que no. A ver cuántas mujeres de mi edad tienen una madre que diga eso. Y que dije, bueno, pues es que entonces, ¿qué hago? No tengo ya dónde meterme, ¿no? En ese sentido, mi madre era tremenda, era un personaje muy interesante porque era una mujer que tenía una seguridad con las cosas importantes increíble, parecía que no la tumbaba nadie. Y yo aprendí mucho de ella. Hábleme de ese día, el mismo día en el que usted se hace feminista con 8 años, pierde la fe en ese mismo día. Sí, hábleme de las gratuitas. Sí, es que mis padres me llevaban a un colegio privado, ni concertado ni nada, privado, privadísimo, súper pijo. Y que se parecía a Hogwarts, me hizo gracia esa referencia. Un castillo precioso. Mira, Carmen Calvo haciendo referencia a Harry Potter. Totalmente, es que es un castillo precioso y yo pues iba con mis amigas y íbamos muy bien vestidas con unos abrigos azul marino con unos botones de ancla y eres pequeña y no te das cuenta, muchas veces no reparas y un día sí que reparé en que antes de subir hasta el final del castillo por la puerta principal entraban otras niñas por una puerta que había más abajo. Y de repente las vi que no llevaban las mismas ropas, las observé un par de días y entonces llegué a mi casa y pregunté y dije, ahí entran otras niñas y yo no las veo porque yo tenía un recreo en el que ya había tobogán, campos de tenis, columpio, estoy hablando de mis tiempos. Y de repente pregunté, oye, estas niñas yo no las veo, ¿dónde están? Porque las veo entrar y eran como de mi edad. Y entonces me dijo mi padre y mi madre, son las gratuitas. Es decir, niñas que no tenían que pagar, en mi colegio había que pagar. Yo dije, ¿y dónde están? Me dijeron, pues están allí en el colegio, pero en otra aula. En un sitio que se llamaba las catacumbas, porque eran como unos sótanos. Que yo bajaba allí porque había una iglesia a la catequesis. Y entonces cogí y me escapé en un recreo y bajé a las catacumbas. Y efectivamente vi sus clases, que no eran como las mías tenían los pupitres pintados de colores, nosotras teníamos unos babi para trabajar, para no mancharnos el uniforme azul marino con cuellos blancos, que era de colorines, y ellas iban todas del mismo color. Y de repente dije, esto no puede ser. Y de repente en mi cabeza era como una especie de martillazo. Yo dije, pero si son igual que yo. Si luego me di cuenta que me las puedo cruzar por la calle. Y cuando llega el fin de curso, yo salgo vestida de espiga, vestida como un tutú, como una bailarina. En una obra de teatro. Una obra de teatro. Y ellas estaban al final de espectadoras, ninguna en el escenario. Y ahí se acabó el nirvana de que yo me pensara que el mundo era un sitio maravilloso y que aquí no pasaba nada, ¿no? Y claro, como toda esa idea, al fin y al cabo, en aquel nacionalcatolicismo iban unidas a la idea de la religión y tal, yo dije, pues esto, como que no me voy a creer yo nada, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y ahí hay un aldabonazo tremendo de lo que yo veo, de lo que yo soy y de lo que a mí no me gusta. Y eso es así. Y de hecho, me matriculé sola en el instituto, que no se enteró en mi casa nadie hasta que lo dije un día, porque claro, mi madre era una mujer que tenía trabajo. Mis amigas, mis primas, ninguna de sus madres trabajaba, la mía sí, la mía estaba súper ocupada. Con lo cual yo llegué y dije, dame dinero, me lo dieron. Me fui a hacer fotos, que mi madre las pagara, fírmame aquí. Y cuando acordé dije un día en la comida, yo me he matriculado en el instituto. Dicen todo el mundo, ¿cómo que te has matriculado en el instituto? Digo, sí, yo ya no quiero estar allí. Pero bueno, ¿y eso cuándo ha sido? Digo, pues estos días que me he matriculado. ¿Es verdad que sigue teniendo una copia de esa foto de carnet? Sí, porque tengo el libro de notas del instituto, que es azul marino entelado, ya muy gastado, y tengo allí mi foto que me la fui a hacer a un fotógrafo de pueblo, que como a mi familia conocía todo el pueblo, dije, hazme fotos de carnet que ya las pagará mi madre. Pues me la hicieron, claro, me la hicieron. Leyendo su libro, he encontrado algunas frases que me han llamado la atención. Dice, he vivido mucho políticamente y a los niveles más altos. Comprendo bien, por tanto, el funcionamiento del juego de la política.
para ganar en este tablero hay que jugar con nuestras armas y también con las de ellos. Y eso es algo que todavía no hacemos del todo nosotras. Póngame un ejemplo. No. Yo siempre he dicho que las feministas tenemos que saber todavía mucho más de la política dura. A veces pecamos de como nuestra causa es justa, pareciera que la tiene que ver todo el mundo. Como es evidente lo que estamos proponiendo, que es las mismas oportunidades, respeto, los mismos derechos, prohibiciones ningunas, avanzar en nuestras expectativas, feminizar también con nuestra influencia, con nuestras proposiciones diferentes de las de los hombres el espacio de la política, pues nos pareciera que como todo eso es así, no hay que bregar primero con que la lista la encabezo yo. Las feministas en los ministerios. Y eso ahí cómo se llega. Innovando tú las normas porque tienes una causa profundamente justa. No. Tienes que aprender esas reglas de juego. Y tienes que jugar a codazo limpio. Tienes que jugar a codazo limpio porque estás librando batallas de espacios de poder para alcanzarlo. Y lo que yo siempre me quejo, claro, es que esto de la igualdad no es un apartado en el que estén las feministas de una sociedad o las feministas de un partido, la feminista de mi partido. No. Es que los hombres demócratas se tienen que hacer cargo de esto, si son demócratas de verdad. Y si entienden que cuando nos dejan fuera del sufragio, pero por encima de dejarnos fuera del sufragio, la proclama es libertad, igualdad, fraternidad, mi pregunta es, la libertad la tuya, que eres varón. Igualdad entre vosotros, varones. A nosotros eso no nos ofrecisteis nunca. ¿Por qué tarda tanto esto? Porque jugábamos desde fuera del tablero y hay que estar dentro del tablero. Hay que conseguir que las mujeres con perspectiva feminista, que somos profundamente demócratas y además progresistas, y en mi caso socialistas, las como yo, no lo diré por mí, estén en los sitios donde se toman decisiones. Y el juego es duro, el juego es duro, el las juego es como durísimo. yo, me encanta. Vamos, las como yo, las como yo. Oiga, mójese, sigue habiendo mucho señoro en el PSOE. Señoro por todos lados. Porque además ha habido un repunte del machismo, ha habido un repunte del patriarcado importante. Que los chicos jóvenes de la ultraderecha española piensen que la igualdad ya se ha conseguido y que nos hemos pasado de frenada, que son hombres jóvenes, con arreglo a la demoscopia del CIS, hombres jóvenes que se levantan por la mañana, lo primero que escuchan es que han asesinado a una mujer y que a las 12 de la mañana se atreven a pensar, con un prostíbulo abierto en la esquina, donde seguramente hay mujeres traficadas y sometidas, se atreven a decir que la igualdad ya es que está sobrepasada, es que hay que tener un cuajo muy grande. Claro, hay que estar fuera de la democracia y que no ser demócrata. La democracia del siglo XXI tiene que ver con dos cuestiones muy importantes. Una perentoria, que el planeta se nos va de las manos. Políticas económicas, energéticas, presupuestarias y agenda de Estado para la sostenibilidad del planeta. Esto es que se nos va el planeta de las manos. Y la democracia se nos va de las manos también si no somos capaces de dar un giro de mentalidad. Las mujeres proponemos cosas también distintas para hacer en la política. Y tenemos perspectivas de la vida diferentes. Si por las feministas fuera, vamos, antes que debatir 25 cosas, entre las cuales puede estar hasta el independentismo, estaríamos debatiendo que la bolsa más grande de pobreza que tiene este país y todo es el de las familias monoparentales, que son mujeres solas con sus hijos. Allí hay unas bolsas tremendas. Que no podemos hacer compatible la democracia con los prostíbulos. Que la prostitución es una esclavitud. La prostitución no viene de la libertad de la sexualidad de las mujeres. Que queremos hacer compatible el avance de las mujeres innegable con una sexualidad tradicional donde los varones se comportan sexualmente como su bisabuelo, aunque lo que tienen al lado es la jefa de servicio de oncología de un gran hospital con más sueldo que él. Es que ahí es donde está el filón de la política, donde las feministas vemos el filón de la mejora de las vidas, porque estamos hablando de la mejora de las vidas de más de la mitad de la población. Somos la mayoría absoluta, natural de cualquier lugar del mundo. Ahora, pues de repente nos inventamos, nos sacamos de la manga que esto de la maternidad, que tiene un halo de romanticismo tremendo, verdadero y falso, que a lo largo de la historia nos ha acompañado. ¿Cuántas mujeres han sentido que sus vidas eran nada porque no han podido ser madres? Y se les ha dicho desde la sociedad,
se puede repudiar a una mujer cuando no te da hijos. Todo lo que hemos aguantado cuando biológicamente una mujer pues, no ha sido fértil. Y por supuesto el problema siempre era de ella, porque nunca podíamos averiguar si era del varón. Y que de repente un día, 15.000 años después, te levantes una mañana y te digan, vale, borra eso de la maternidad, bórralo porque te puedo comprar el niño por 20.000 euros. Pero al mismo tiempo, ese día se publican 2 libros que dicen el niño tiene que estar en contacto con la madre, con su padre, el colecho, la lactancia materna. Te cuentan todo esto el mismo día que te dice, no, tú entra al paritorio, ten el niño y véndelo por 20.000 euros. Como si entrar a un paritorio, como si estar 9 meses gestando no fuera ya un riesgo de tu cuerpo. Que es que las mujeres hemos pagado en los partos muchos más millones de muertes de los hombres en las guerras, que la última cifra de la Organización Mundial de la Salud son 280.000 mujeres muertas en el año 21 en parto. Evidentemente en los países no tan desarrollados desde el punto de vista de la sanidad. O sea que estamos hablando de verdades como puño, de una historia durísima para nosotras. Y últimamente es que no se nos deja ni que nos quejemos. O sea, te quejas, pues no, claro, nosotras es eso. He aprendido con su libro. He aprendido, por ejemplo, que Pardo Bazán fue la primera mujer que utilizó los conceptos feminicidio o mujericidio. Y en París, cuando se fue a París a un congreso fantástica, a ella le acompañaba lo inteligente que era, lo bien que escribía, hizo de su vida lo que le pareció oportuno, empezando por sus relaciones, y era rica, que era una ventaja enorme, porque se plantó en París en un congreso. Y le preguntaron si ella representaba algún grupo español y tal. Y dice, ¿a usted quién la manda? Y contestó ella, yo me mando yo porque yo me mando siempre a mí. Fantástico. Respecto a lo de las relaciones que ha dicho, hacía lo que le daba la gana con las relaciones. Hay en su libro un pasaje, es llamativo, descubriendo que he descubierto leyéndole que usted no ve nada claro lo de tener un hombre al que amar, que sea el mismo con el que tener hijos, que sea el mismo que le genere a una placer sexual. Usted dice... La conveniencia, la idoneidad, la reproducción, el placer, la pasión, no cabe todo en un mismo saco. Mismo sitio, ¿no? El saco de la pareja monógama. En Occidente, en los últimos 200 años, hemos intentado meter todo en el mismo paquete y no puede ser. No, o puede que te dure 10 minutos. O sea, ¿la monogamia es una farsa? La monogamia sucesiva no, pero la monogamia única para toda tu vida, impuesta y además a machamartillo como un sacramento, es un sin Dios. Pues que no puede caber todo eso ahí ni de lejos, y mucho más cuando ya vivimos 80 y 90 años. No puede caber todo eso. Lo hemos intentado, pero es que no cabe. Y si te cabe 3 años o 4. Quiero decir que... y yo lo pongo ahí porque yo no soy de dar consejos, y a mi hija nunca, pero yo a mi hija siempre dije, bueno, tu vida es tuya, tú sabrás lo que haces. Yo tengo siempre mucha confianza en mi hija. Pero dije, pero por favor, no te vayas a equivocar de padre. Cuando decidas ser madre, decídelo tú, porque te puede tocar para ti sola. Decídelo tú, con conciencia de que es tuyo. Es para toda la vida esto, porque los novios no, los maridos tampoco, y todo eso. Por favor, no te equivoques de hombre, que viviendo contigo, sin vivir contigo, sea un buen padre, porque te puede buscar la tragedia de tu vida. Pues este es un buen consejo, que luego puedes tener otro tipo de vida. Es que a las mujeres se nos pedía todo eso junto y para siempre, porque los hombres no, los hombres tenían amantes, se iban a los prostíbulos, pero a nosotras se nos pedía todo junto. La lealtad sexual absoluta, que se llama la honra de las mujeres, que no es el honor, que es la honra, que son 2 cosas diferentes, para que los niños fueran de tu marido. El placer sexual ahí, que a saber lo que fuera eso, que no sería gran cosa. Hablando de placer sexual, usted dice, a partir de cierta edad, a muchas mujeres con gran conciencia de sí mismas, la penetración ya no les interesa, pero tampoco lo dicen. La sexualidad masculina les resulta muy agresiva y no tiene nada que ver con su orientación sexual. He tenido la oportunidad de tratar estas cuestiones con muchas mujeres mayores que yo, que admiten sin reparos que siguen interesadas en el sexo, que desean seguir activas sexualmente y que, sin embargo, el tipo de relación sexual que se les ofrece, la penetración, ya no les interesa. Ya no les interesa. Claro, pues es lo que decía antes, que creo que hablamos poco de sexualidad, que no hay educación sexual ninguna, que la pornografía se ha enseñoreado de ese campo de ignorancia, sobre todo para los más jóvenes, cosa que estamos dispuestos ya a atajar. Y luego hay algo, las mujeres evolucionan, ellas alcanzan niveles de independencia que sus madres y sus abuelas no,
ahora que se lleva mucho esto de empoderarse, se hacen independientes económicamente y a veces tienen que sobrellevar o soportar una sexualidad propia de 100 años atrás. Y llega un momento en que no la soportan. Y no porque no les interese y porque no les guste, si son heteros o homosexuales, ¿no? No les interese ese tipo de relación. Lo que ya no les interesa es ese modelo de relación, que me temo por lo que leo, y leo mucho esto, que es el retroceso de sexualidad en el que andan ahora las niñas, las chicas más jóvenes. Están soportando prácticas sexuales, de estas que los más jóvenes aprenden en la pornografía, que las de mi edad hubiésemos plantado un tío a la primera de cambio. O sea, a la primera de cambio hay cosas que están ocurriendo ahora en chicas de 20 años y de 18 que tú le habrías dicho a un tipo, coge la puerta ahora mismo. Entonces, hay muchas mujeres que dicen, claro que tengo deseo, pero lo que no puedo es estar en un modelo de relación que para mí está superado, pero parece que para él no. Parece que para él no está superado. Ahí ha habido mucha menos evolución. Los hombres se han masturbado siempre. Las mujeres no tanto. Tiene que llegar a mucha liberación sexual para que eso entre ahí en el campo de las mujeres. Es decir, nosotras hemos ido aprendiendo también ahí. Y muchos hombres se empeñan en eso, con lo cual a veces acaban en los prostíbulos, porque allí pagan la utilización, la mercancía, y en muchos casos, como sabemos perfectamente, la humillación. En los prostíbulos no hay sexualidad, fundamentalmente lo que hay es la humillación y la disposición de una mujer. Y eso es así, te lo dicen, y te lo dicen las más mayores, te dicen, a mí en estas condiciones no me interesa, y sí que me gusta, pero no me interesa en estas condiciones. Yo es que creo que hay que hablar mucho de esto, con franqueza, con elegancia, sin adentrarte en caminos de la intimidad de nadie, respetando todo tipo de posiciones, pero leo mucho de esto, incluso las cosas que dice los informes de la policía acerca de los prostíbulos, de las prácticas, y me duele mucho en este momento ver que hay niñas muy jóvenes sometiéndose a cosas que, repito, puede que sus abuelas las soportaran, pero estoy segura que sus madres ya las habían superado. Pasaría mucho tiempo hablando con usted de estas cuestiones, pero siento bajarle a lo terrenal. Sí. El PP ya ha criticado su nombramiento como presidenta de Estado. Está bien. Sí. Está bien. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dice: en la España sanchista las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Después de que el Supremo rechazara el nombramiento de Magdalena Valerio en el Consejo de Estado por no cumplir los requisitos, Sánchez coloca a su ex vicepresidenta. No le nombra por su nombre. No hay institución que no colonice. Eso lo dice alguien que ha tenido a todos sus ex compañeros en el Consejo de Estado, a ex ministros del Partido Popular como Romeu Beccaria de presidentes, a compañeras suyas ex de gobierno del Partido Popular allí, de consejeras, emitiendo informes. Es la mecánica esta en la que anda el Partido Popular continuamente, ¿no? Y que no ayuda a nada, ni al prestigio de la política, ni a la tranquilidad de las instituciones. Quiero decir que lo ha dicho una mujer que tiene en este momento, en ese órgano, unos cuantos compañeros. Carmen Calvo, Nosotras, el feminismo en la democracia, editorial Planeta, el miércoles en las librerías. Y un día antes, mañana, Carmen Calvo, en Consejo de Ministros, el gobierno la va a nombrar. Coincidencias, porque yo llevo detrás de mi libro desde abril, o sea que, bueno, fechas que se cruzan. Carmen, gracias y suerte. Muchas gracias, porque echaba de menos esto, en general y a ti en particular. ¿Le han felicitado, Iglesias o Margallo? Sí, he hablado con Margallo viniendo para acá, es que tengo muchos mensajes. Me ha felicitado, lo digo por la señora Gamarra, me han felicitado algunos del PP. ¿Ah, sí? Sí. Y solo me va a dar el nombre de Margallo. Es Margallo el que me ha llamado. Margallo formaba parte de esta mesa. Margallo me ha llamado y me ha dicho que se alegra mucho, pero bueno, he tenido felicitaciones de alguna gente del PP también. Carmen Calvo, gracias. A ti. Hora 25. Aimar Bretos. En la mesa de análisis de Hora 25, hoy, Enric Juliana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Isabel Morillo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Y Juanma Márquez. Márquez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Vamos a analizar ahora toda la actualidad política, evidentemente también el nombramiento de Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado, pero antes hay un sonido de esta noche. Nosotros no hemos hecho nada, ni ellos tampoco son asesinos, nosotros somos inocentes igual que ellos. ¿Pero qué estaban haciendo con ellos? Nosotros no estábamos haciendo nada y ellos son Es el inocentes. de los 2 hombres que han quedado en libertad con cargos esta tarde-noche, 2 de los 8 detenidos por la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, arrollados por la narcolancha que les pasó por encima en uno de los episodios más sádicos y más retadores al Estado de Derecho de los últimos años en España. José María Ruiz Serlajanda, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. José María, el juez ha mandado a la cárcel a 6 de los detenidos, los 6 que iban a bordo de la narcolancha, y los 2 que deja en libertad son los 2 hombres, padre e hijo, que fueron en coche al puerto de Sotogrande a recoger a estos 6. Efectivamente, la titular del juzgado mixto de instrucción número 1 de Barbate ha terminado la vista sobre las 8 de la tarde. Tras escuchar las partes, ha determinado que 6 de los 8 detenidos ingresen en prisión por 2 delitos de homicidio y lesiones graves a los agentes de la autoridad. Entre ellos está Francisco Javier, alias Kiko el Cabra, de 46 años, que en el momento de la embestida a la Zodia del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los GEAS de la Guardia Civil, estaba a los mandos de la narcolancha que les pasó por encima. Este individuo de la línea posee antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo de capitales. Hacía solo 10 días que uno de sus mejores amigos relacionados con las redes de tráfico de hachís murió en una goma que embistió también a la Guardia Civil, pero en Sanlúcar de Barrameda. Como decías, de momento el padre y el hijo que pretendían recoger a los 6 individuos que estaban en la narcolancha han quedado en libertad con cargos de encubrimiento y de resistencia a la autoridad. Una de las preguntas que quedan por resolver, José María, es quién, cómo, por qué autorizó o dio la orden de que estos guardias civiles se enfrentaran a semejantes narcolanchas inmensas con aquellos medios ridículos, en aquellas condiciones de evidente inferioridad. Esto no está claro. El puesto principal de Barbate tiene a su mando un teniente que depende de la Capitanía de Vejer y de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Hoy el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha pedido que se asuman responsabilidades y no traten de diluirlas quienes montaron el dispositivo del pasado viernes. Molina también contó que él fue quien alertó a la Guardia Civil de la presencia de varias narcolanchas que estaban refugiándose en el puerto deportivo de Barbate. Además de los 2 guardias civiles muertos, los narcos hirieron de gravedad a un tercero que evoluciona bien, está fuera de peligro. Sí, ambos heridos mejoran de sus dolencias. El más grave ha sido intervenido en el hospital de Puerto Real, ya que sufrió graves heridas en un brazo, aunque su estado de salud no reviste peligro para su vida. El otro mejora de sus lesiones y hay que recordar que otros 2 agentes pudieron salvar la vida en ese episodio. José María Ruiz Serlajanda, gracias, buenas noches. Os saludo, buenas noches. Barbate ha guardado hoy un minuto de silencio en memoria de los 2 guardias civiles muertos. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Así ha terminado ese minuto de silencio y desde allí, desde Barbate, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y se lo pedimos con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro de Interior del Gobierno de España. Y si no quiere irse, el presidente del Gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay Consejo de Ministros. El señor Marlaska no puede sentarse en el Consejo de Ministros. Pero Marlaska no tiene intención de dimitir, no ve motivos. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No ve motivos para dimitir porque literalmente, gracias a su gestión en el Ministerio del Interior, han logrado acorralar a los narcos. No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace 5 años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española. De hecho, el Ministerio del Interior defiende que en los últimos 5 años, gracias a los 40 millones que han invertido en las unidades policiales que actúan en el campo de Gibraltar, se ha logrado dar caza a casi 20.000 narcos y se han incautado cerca de 1.700 toneladas de droga. Sin embargo, frente a esos datos, en la zona del Estrecho, la queja es prácticamente común. Fiscales, alcaldes, agentes de vigilancia aduanera y también guardias civiles, todos coinciden, todos lamentan que los narcos están recuperando el territorio que fueron perdiendo en los últimos años, principalmente, nos dicen, por la disolución de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco, el Ocon Sur. La cadena SER ha hablado con alguno de sus antiguos integrantes y lamentan que desde que se eliminó ese mando único ya no tiene la misma capacidad de acción para plantar cara
al narcotráfico en el Estrecho. Isabel Morillo, Juanma Márquez, Enrique Juliana Márquez, tu análisis. Bueno, yo creo, don Aimar, que la entrevista que le hiciste la noche del viernes a la fiscal antidroga, Ana Villagómez, la fiscal antidroga de Cádiz, lo marca y lo decide todo. Los narcos, a pesar de que es verdad que lo que dice Marlaska, que se ha invertido, los narcos se mueven con impunidad en la costa de Cádiz, en parte de la de Sevilla y en Málaga. Dame un segundo, Márquez, por si algún oyente el viernes estaba a otras cosas y no pudo escuchar esa entrevista a la fiscal antidroga de Cádiz. Esto es lo que nos dijo aquí en Hora 25, unos minutos después de ver los vídeos de cómo los narcos mataban a los guardias civiles. Y la situación que estamos ahora sufriendo aquí es una situación muy alarmante. De hecho, han alertado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, las asociaciones de policía, de guardias civiles, que esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas. Las narcolanchas campan a sus anchas. En todos los muelles hay numerosas con gasolina para surtir a otras. Y bueno, lo que no esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque así de duro es. Es tremendo porque es tremendo lo que está pasando. Estas fueron las palabras de la fiscal antidroga de Cádiz, Márquez. Mira, Ana Villagómez sobre todo es una persona sensata. La conozco además desde hace bastante tiempo. Y es una persona sosegada, por supuesto está formada jurídicamente, pero no es una persona que haga unas declaraciones de esta manera sin tener su gran base de razón. Y lo que dice ella es cierto. Es más, el domingo, después de lo que ocurrió en Barbate, el domingo hubo narcolancha en el caño de Santipetri entre Chiclana de la Frontera y Cádiz. Y en Sanlúcar también ha habido narcolanchas refugiándose del temporal. Por lo tanto, acorralados no están, como dice Marlaska. Es más, están en una situación desafiante y una situación tan descarada como la que vimos el viernes por la noche. Pero no hemos caído en algo, o creo que no se ha subrayado lo suficiente, es el salto cualitativo que se dio el viernes. Hasta ahora habíamos visto a los narcos quizá en actitud violenta, pero huyendo de la Guardia Civil. El viernes vimos cómo lo embestían directamente con la voluntad, sino de matar, de anularlo o desactivarlo. Yo creo que es algo muy importante. Y a mí, después de lo sucedido este fin de semana, hombre, creo que el ministro del Interior tenía que haber hecho algo más. Yo creo que gran parte de la costa andaluza está pidiendo otro tipo de soluciones, y ya digo, yo no soy especialmente crítico con la actuación de Marlaska en el campo de Gibraltar. Creo que se ha hecho bastante, pero indudablemente no es que se haya hecho lo suficiente, es que es verdad que campan a sus anchas. Aquí la culpa es compartida, vamos a ver, hay un problema de recursos del Ministerio de Interior, pero también hay un problema de recursos legales. El Código Penal no sabe hacer frente a este tipo de mafia ni a este tipo de negocios. Entre otras cosas, se ha apuntado Ana Villagómez, creo que lo apuntó también. No está penado, por ejemplo, no hay nada en el Código Penal para meterle mano si encuentra una lancha cargada de combustible para suministrar a otras narcolanchas. Eso no está recogido en el Código Penal. La ley de enjuiciamiento criminal también es una ley, pues bueno, esta sí que es decimonónica de verdad. Y a mí me gustaría decir algo como, no sé, pues casi como oriundo de Barbate o de esta zona, ¿no? Nacido en Cádiz, pero me siento muy de la zona de las Andas. Y el narcotráfico no es más poderoso en los sitios que económicamente se han deprimido. Yo creo que con esa mentira hay que acabar ya. La gente que se dedica al narcotráfico se dedica porque se gana mucho dinero, porque se vive muy bien y porque no hay que ir a trabajar. Y porque el contrapeso que puedas tener de ir a prisión 1 año o 2 años es infinitamente menor al vivir bien el resto de tu vida. En Barbate, como en Conil, como en Chiclana, como en La Línea, como en Algeciras, hay gente que vive de manera honesta y de manera honrada. Y le cuesta también, y le cuesta trabajar. Por lo tanto, es que lo vengo escuchando todo el fin de semana, que si Barbate, la reconversión, la pesca. Mire, no. El que se dedica al narco sabe perfectamente a qué se está dedicando.
Y hay otras maneras muy honestas de dedicarse a ganar dinero y a vivir. Por tanto, vamos a quitar esa suerte de justificación. Y segundo, hay, vamos a ver, no sé si son elementos culturales o algunos medios o cultura popular, ha enaltecido también al narco. Es que en esa zona, para una parte de la población, el narco no está mal visto. Y lo que vimos, lo que escuchamos el viernes por la noche en el puerto de Barbate es sonrojante. Da vergüenza. Yo soy gaditano y a mí me da vergüenza asistir y escuchar lo que se escuchó esa noche. Yeah. Morillo. Pero estoy totalmente de acuerdo, pero eso no representa ni a la mayoría de Barbate ni a la mayoría de la zona. No, a la mayoría no, pero existen. Existe y no se tiene que negar la realidad. Existe mucha gente que en esa zona, en el campo de Gibraltar, en la costa de Málaga y en la costa de Cádiz, mucha gente que vive del narco, de una manera directa o indirecta. Y lo demás es taparnos los ojos y seguir creyendo... No seamos injustos. No, injustos no, yo no soy injusto. Cuando a un chaval, y esto te lo sabes tú perfectamente, cuando a un chaval con 15 o 16 años le dicen, bueno, pues no quiere seguir estudiando bachillerato porque no le interesa lo más mínimo, porque está en un entorno sociocultural determinado, le proponen hacer a lo mejor un FP o algún tipo de grado para poder trabajarse colocando pladú o siendo albañil o colocando placas solares, y tiene la alternativa al alcance de su mano de estudiar eso para luego tener trabajo o no, o descargar fardo de una lancha y metiéndose en el bolsillo 1.500 euros. Pero eso ocurre en Barbate y en Nueva York y en Madrid. Hay maneras honradas de ganarte la vida y maneras no honradas. Efectivamente, habrá gente que elija eso, que eso está ahí y existe, pero yo no condenaría social o culturalmente a esa gente. Yo iría a por los de Villanarco, a por los que están en TikTok chuleando, a por los que se compran los Ferraris y los coches que se ven por allí con dinero negro y la agencia tributaria no va por ese dinero. Si tú te equivocas al declarar una factura y te persiguen durante años, ¿cómo es posible que estén construyéndose esos pedazos de chalet? ¿Cómo pueden vivir en Sotogrande con ese ritmo de vida? La última vez que fui a Gibraltar a hacer una cobertura, entré en una tienda de deporte de Gibraltar y estaban allí con carros comprando ropa deportiva de marca, de esas que mis hijos soñarían con comprarse, zapatillas de 300 y 400 euros, y una parejita joven delante mía pagó 2.300 euros en ropa deportiva, allí, a fajo de billetes, en Gibraltar. Comprando la ropa y las marcas de los detenidos de hoy en Barbate, pues por eso aquí hay un entorno sociocultural muy determinado, un problema, un cáncer, y hay que ir a por los de arriba. Y después, por supuesto, que sí, que se puede decir que hay muchos niñatos que prefieren y les sale más rentable meterse 1.000 euros en el bolsillo pues descargar un fardo que hace una carrera o un grado. Por supuesto que existe, pero estos pobres, sinceramente, muchos son pobres desgraciados que no tienen tampoco gente alrededor que les diga estudia, bueno, yo en esto que soy. Y sobre lo que ocurrió la noche del viernes hay una cosa que yo no me quito de la cabeza. Teníamos allí un compañero desplazado, Carlos Doncel, que llegó al puerto de Barbate a las 10 de la noche y estuvo hablando con agentes de la Guardia Civil que eran compañeros de los que habían asesinado. Vamos, uno de ellos, que escuchas el audio y se te pone la piel de gallina, acababa de sacar, como quien dice, hace 2 horas un compañero muerto, vamos. Y lo que narraban era, tenían una frustración, decían, estos tíos se metieron aquí en la bocana del puerto el jueves por la tarde por el temporal y llevaban 24 horas, y la palabra que utiliza es cachondeándose de nosotros. Estaban ahí desafiándonos. No teníamos cómo ir a detenerlos y a identificarlos. El temporal impedía que una gran lancha se moviera de no sé qué puerto. El otro, yo no digo que estuvieran las 3 lanchas que existen, grandes lanchas de la Guardia Civil estropeadas, porque el Ministerio lo niega, pero ellos dicen que pidieron ayuda para un dispositivo y nadie se personó allí. Y había una zodia pequeñita que era del equipo de buzo, eso es lo que cuentan los propios agentes allí, que no están identificados ellos con nombre y apellido, no los voy a identificar, pero que son los que estaban allí en el puerto.
no tenían cómo ni siquiera bajar esa barca, esa zodia, porque no había recursos para bajar la zodia. Y estaban, yo creo que yo no sé quién dio la orden o no, lo que sé es que estaban indignados de que llevaran 24 horas los de las narcolanchas haciéndole pasadita y riéndose de ello y cachondeándose, como dijo el Guardia Civil. Y posiblemente dijeron, pues hasta aquí hemos llegado, coge esta lancha de los 3 metros que vamos a ir a identificarlo. Por lo menos vamos a asustarlo y le vamos a pedir la identificación, los carnes de identidad. Y lo que no se podían imaginar o no calibraron, quien dio la orden, que no sé quién la dio, o ellos mismos, no vi yo que nadie dijera, nos han obligado a hacer esto, no vi yo los testimonios de Cerro Muriano, ni muchísimo menos. Yo creo que es que allí ellos de verdad están todo indignado de que se rían de ello. No se podían imaginar que en vez de, como hicieron 4 narcolanchas, salieron al mar, o sea, se fueron del puerto a escaparse en alta mar. Las otras 2 iban a quedar ahí. Hombre, claro. No es que se iban a quedar, es que fueron a matarlo, porque fueron a asesinarlos directamente. Enrique. Pues a mí me parece que este es un asunto gravísimo que pone de manifiesto lo siguiente, que en España en los últimos 30 años hemos vivido algunos momentos en los que el narcotráfico ha estado a punto o cerca de apoderarse de determinados territorios, siguiendo un poco la pauta que desgraciadamente Italia no ha podido superar, que es la de la fuerte implantación de organizaciones criminales en territorios en los cuales ahora ya es prácticamente o muy difícil expulsarles, ¿no? España esto lo ha podido parar. En Galicia se estuvo a punto. Recordemos los años 80, 90, en Galicia se estuvo a punto de que el narcotráfico se apoderase incluso orgánicamente de zonas de poder de la sociedad de Galicia. Esto los gallegos lo saben muy bien. Y ahora puede estar pasando en alguna zona cercana al estrecho de Gibraltar. Esto en sí mismo es gravísimo, va más allá de un incidente, de 2 incidentes, es una cuestión orgánica, profunda, ¿no? Ante la cual el Estado ha de ser fuerte. Yo no voy a decir ahora porque no tengo los datos, he escuchado con mucha atención los comentarios de los compañeros de Andalucía, que son los que conocen la situación, y da la impresión pues que sí, que se están haciendo cosas, pero que a la vez hay una cierta insuficiencia. Por lo tanto, veo este problema. Veo en el estrecho de Gibraltar se está produciendo progresivamente una desigualdad, que es la siguiente, que es que la zona marroquí está creciendo económicamente. El puerto de Tánger Mediterráneo, en estos momentos se ha convertido ya en el principal puerto del Mediterráneo. Ha superado en volumen de tráfico de contenedores al puerto de Algeciras, ¿no? Y hay otro proyecto de construcción de un nuevo puerto comercial en Nador, cerca de Melilla. Es decir, que nos podríamos encontrar que en 20 años la zona económica próxima al estrecho de Gibraltar, en la parte marroquí, sea económicamente más próspera que la española. Y esto tiene, a medio y largo plazo, tiene consecuencias. Dicho esto, yo creo que por parte del gobierno ha faltado algo en la reacción de estos días, impresión personal, algo, en el plano simbólico, en el plano del comportamiento del Estado, mi opinión. 2, Alberto Núñez Feijóo no es hoy la persona mejor adecuada para pedir la dimisión del ministro del Interior por este asunto. Quizá lo podría hacer el PP, pero lo tendría que pedir otra persona. Ante esa petición de dimisión de Marlaska que ha hecho Feijóo, el ministro Óscar Puente ha contestado: Feijóo no tuvo escrúpulos para ser amigo de un narcotraficante durante 8 años, no los va a tener para utilizar la muerte de 2 agentes de la Guardia Civil a manos de los narcotraficantes. Marqués. A mí me ha sorprendido ver esta mañana a Feijóo en Barbate. Me ha sorprendido por lo que estaba ocurriendo en el PP. No quiero hacer ningún tipo de indicación más. Ahora, creo que ese clima de tolerancia que hubo en Galicia con los traficantes de tabaco es similar al que hubo también en el campo de Gibraltar con los traficantes de tabaco, que después se convirtieron en traficantes de hachís o de cocaína. El patrón que iba en la narcolancha que el viernes mató a estos 2 agentes de la Guardia Civil
el que apodan como el cabra, empezó en el tabaco, ¿eh? También que empezó en el tabaco. Y es decir, esas tolerancias con el tabaco, después con el hachís, porque el hachís no es tan malo como la cocaína, al final se va colando todo, y después van colapsando al resto de la sociedad y después incluso a algunas terminales del Estado. Yo creo que en Andalucía esa parte todavía no ha sucedido. Yo no tengo ningún indicio, ni siquiera un olfato. Me da la impresión, o lo puedo decir fehacientemente, de que el narco no ha llegado a esos niveles en Andalucía. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que si sigue así, lo conseguirá. Si sigue así, lo conseguirá, indudablemente, porque la historia mundial, la geografía mundial está lleno de ejemplos. En México hace 30 años parecía que no había narcotraficantes y ahora cuando van a detener a una persona, pues son capaces de armar casi una guerrilla urbana para liberarlo. Vamos a ver, yo creo que sí, que se ha intentado hacer política con el crimen, con el homicidio de los dos guardias civiles, y yo creo que el PP lo ha intentado aprovechar. Y me parece legítimo y está bien, pero a mí ya lo de Feijóo de hoy en Barbate lo he visto absolutamente fuera de lugar, entre otras cosas, porque cuando se le ha ido a preguntar por el giro del Partido Popular de Amnistía, le ha dicho a los periodistas: ustedes me perdonarán, pero en estos momentos el respeto hay que tenerlo todo el mundo, ¿eh? Sí. Morillo. Sí, yo creo que hay que medir bien ese tipo de visitas y de gestos, porque a veces intentar sacar rédito de una tragedia como esta, pues no se te puede volver en contra. Es verdad que después él haya estado moderado y no ha admitido preguntas de periodistas, pero bueno, yo creo que solamente el hecho de que haya acudido allí con la intención de decir que malo es Marlaska, que malo es el gobierno, que esto y yo, que lo hemos hecho mucho mejor. Mira, entre otras cosas, porque es que cuando Zoido era ministro de Interior, el narco ahí también tenía un problema increíble y había un montón de medidas que se adoptaron que no sirvieron. Entre otras, por ejemplo, sabéis que desde 2018 que lo puso en marcha Zoido, aunque después el PP, aunque después se materializó con Pedro Sánchez, está terminantemente prohibida las narcolanchas. O sea, no se podrían ni comprar, ni vender, ni utilizar esas lanchas de 14 metros y 6 motores. Eso no puede existir, y sin embargo ahí están absolutamente prohibidas y llevan 6 años prohibidas y siguen planeando por la costa de Cádiz como les da la gana. Las preparan y las ponen como pepinos en diques secos en cualquier sitio de España, las meten en un tráiler y las desembarcan allí y ya está. Y después hay otra cosa, que no podemos ser hipócritas. Cuando el gobierno se sienta con Marruecos, y ahora tenemos buenas relaciones con Marruecos, el tema del hachís ni aparece. Hay un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que parece el informe con datos más reales sobre lo que supone en Marruecos el hachís, y es que dicen que equivale casi al 20% del PIB de Marruecos. Igual que se llegan a acuerdos para evitar que salgan pateras con inmigrantes, cuando Marruecos quiere lo evita, porque no se controla el tráfico de hachís, porque se mira para otro lado. Es que eso está muy cerca. Mira, hoy hablando del hachís, Morillo, quiero que escuchéis la propuesta que ha puesto sobre la mesa Juan Franco, alcalde de La Línea, que dice: hombre, pues igual la forma más efectiva de acabar con el narcotráfico es legalizar el hachís. Si no se consumiera hachís en el resto de España, probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo. Por cierto, también se consume tabaco, también se consume alcohol. Y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No lo sé. Lo que está claro es que, a mi entender, y me puedo estar equivocando, las recetas que se están aplicando no son las adecuadas. Juan Franco, alcalde de La Línea. Morillo. Pues otro debate que podemos abrir. A mí me da mucho miedo lo de legalizar el hachís, sinceramente, porque creo que al final se normaliza como el alcohol o como el propio tabaco, pero bueno, lo que dice este hombre que desde luego conoce bien La Línea y conoce bien lo que pasa ahí, y además él es muy libre y siempre dice lo que piensa.
puede ser un debate también, ¿no? Vámonos, déjame Marqués, que me quiero ir a Galicia. Con la última hora ha hablado Feijóo acerca de su esguince argumental sobre los indultos, pero antes, por cerrar este tema, hoy en una contra de Hora 25 algo tardía. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Cuando Marlaska dice que el narco sabe que desde hace 5 años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española, a mí me recuerda a esos aficionados de un equipo que cuando están perdiendo 3-0 dicen los tenemos donde queríamos. O para que se entienda mejor, cuando a cada revés del procés decían los líderes independentistas que eso formaba parte de una estrategia genial. No. Aquí han asesinado a 2 guardias civiles y los han asesinado siendo jaleados por la gente. Las acorraladas, también socialmente, son las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo único cierto es lo que vemos, que cuando los narcos temen a la tormenta, se van a la costa a protegerse porque temen más al clima que a la policía. Y eso se debe a una falta de recursos de los agentes, evidente, y a una infiltración en sus cúpulas que compromete al Estado de Derecho en el sur de España. Cuando eso ocurre, es mucho mejor la autocrítica y la reacción, aunque sea tardía, antes que sacar pecho por una situación de impunidad tan grande que la hemos podido ver todos en nuestros teléfonos móviles. Gracias, Javois. Hora 25. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Hora 25. Con Aimar Bretos. Feijóo esta noche en Galicia, intentando apagar el fuego que ha encendido él mismo en el PP con su giro sobre los indultos. Un indulto a Puigdemont que Feijóo condiciona a una serie de supuestos: a que se sometiera a la justicia española, a que verbalizara su arrepentimiento y a que se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de Derecho. Estas son condiciones que, es verdad, ahora mismo no se dan, ni de lejos Puigdemont está en esas, pero también es verdad que es la primera vez que Feijóo contempla los indultos como opción. Condicionados, pero como opción. Y eso ya es un cambio enorme en el discurso del Partido Popular, que lleva años diciendo que los indultos eran poco más o menos que una humillación del Estado paridos por el anticristo. La dirección del PP transmitió también a los periodistas que tienen dudas de que el juez García Castellón vaya a poder probar que hubo terrorismo. Aunque públicamente la dirección del PP, y específicamente Feijóo, lleva semanas diciendo que sí, que hubo terrorismo en los disturbios en Cataluña post sentencia del procés. Este derrape argumental de Feijóo en un tema tan sensible para los suyos, en la última semana de la campaña gallega, esto ha desconcertado enormemente al Partido Popular por dentro. Y por eso, esta noche, Feijóo ha intentado calmar las aguas en el PP en un mitin del partido en Marín, Pontevedra. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, desde Génova se intenta sofocar la polémica a toda costa. Y a pesar de que fuentes al más alto nivel del PP aseguraron el viernes, ante casi una veintena de periodistas, que aceptarían un indulto con condiciones a Puigdemont, hace unos minutos el líder popular decía esto. Han llegado a decir que ahora yo estoy de acuerdo con las amnistías y con los indultos. ¿Sabéis por qué? Porque diciendo todo esto, a lo mejor consiguen que alguien dude de nuestra honestidad, de nuestra honorabilidad. Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto los indultos ni los aceptaré. Desde la calle Génova se hablaba hoy de palabras sacadas de contexto y de una campaña organizada. Así lo hacía el portavoz popular Miguel Tellado. Bueno, yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el Partido Socialista se ha lanzado además en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo catalán cuando no lo hay y no lo ha habido, ¿no? En la recta final de la campaña gallega el PP se ha sumido en un completo caos y Feijóo advertía a los suyos de que en estos momentos tan delicados no debe haber ni un segundo de ruido interno. Si quieren embarrar la campaña es porque vamos muy bien. Y si quieren hablar del PP y no de Galicia es porque vamos muy bien. Así que os pido ni un segundo de distracción, ni un segundo perdido para dejar de trabajar por Galicia
y ni un segundo de ruido. Palabras del líder popular en un mitin en Marín, donde ha asegurado que el partido seguirá manifestándose contra una amnistía ilegal. Partido, Mariela, en el que el desconcierto, el cabreo por lo que ha hecho Feijóo a una semana de las gallegas es muy notable. Sí, el Aladura no oculta en privado su oposición frontal a los indultos condicionados, pero es que no es solo el Aladura. Los sectores más moderados consideran que hablar en este momento de indultos es un enorme error táctico, porque supone, dicen, entrar en el marco de la izquierda y dar oxígeno al PSOE y también a Vox. Teníamos a Sánchez acorralado en su peor momento y nos hemos puesto en la diana, es lo que dice un destacado dirigente territorial. En definitiva, nadie en el PP entiende por qué este giro y por qué ahora. Pese al desconcierto que confiesan muchos cargos en privado, en público los varones del partido han respaldado sin fisuras a su líder. Así lo hacían Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidenta madrileña advertía que con Junts a ningún lado. Dice que no se dan esas condiciones, que no va a haber ningún tipo de amnistía, que no hay nada de lo que está pretendiendo el gobierno. Yo no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina en estas circunstancias, que siempre estamos hablando de lo que se supone que dice Feijóo en una comida, no estamos hablando de lo que ha dicho Sánchez hace tan solo unos meses. Si el señor Feijóo quisiera la amnistía y quisiera el indulto, si el señor Feijóo lo hubiera querido, sería presidente del gobierno de España ahora. Y el señor Feijóo se ha negado rotundamente a ello siempre. Así la consigna es prietas las filas y todo indica que así se mantendrán, al menos hasta el próximo domingo, cuando se vote en Galicia. El PSOE está disfrutando con todo esto. Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, esta tarde. Esto condiciona claramente la legislatura. Desde luego que el Partido Popular y el señor Feijóo tienen que pedir perdón al Partido Socialista por las barbaridades que han dicho de nosotros, pero sobre todo tienen que pedir perdón a los millones de ciudadanos que de buena fe han podido creerse las mentiras que desde el PP les han dicho en relación con los indultos, con la amnistía o con la consideración de terrorismo. En el PSOE dan por hecho que Feijóo ha contado esto ahora porque teme que Puigdemont revele lo que el PP y Junts negociaron en verano, cuando el PP intentó cortejar a Junts para sondear una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. O sea, creen en eso, que lo que ha hecho Feijóo con esto es una voladura controlada, asustados por esa carta pública que Puigdemont mandó a los eurodiputados la semana pasada diciendo todo se sabrá. Al final todo se sabrá. Si hubiésemos hecho presidente a Feijóo, esto no nos estaría pasando en relación a las causas jurídicas derivadas del proceso. Al final todo se sabrá. Y Junts, con ese todo se sabrá, sigue dándole vueltas a la advertencia. Hoy lo ha hecho el vicepresidente del partido, Josep Rius. El que havíem de dir sobre les trobades amb el Partit Popular ja ho hem dit, i si hem d'afegir alguna qüestió més, doncs ja l'afegirem. Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya lo hemos dicho, y si tenemos que añadir algo más, ya lo añadiremos. Enric, Juliana, ya te pido tu análisis, te pido casi tu tesis. ¿Qué ha hecho Feijóo? ¿Por qué ha hecho esto Feijóo en este momento? Pues no lo sé, la verdad. Llevo desde el domingo, desde el sábado por la noche, mejor dicho, preguntándomelo, ¿no? Sí, la primera impresión, que es la que en estos momentos parece la dominante, es que habría sido lo que se llama a veces en política pues una voladura controlada. Es decir, si se tiene miedo de que la campaña electoral en Galicia concluyese con una declaración de Puigdemont explicando lo que ambos partidos discutieron en los encuentros que mantuvieron en verano. Digo encuentros en plural porque hubo más de uno. Uno está ya comprobado, confirmado, hubo otro. Pasa que este otro todavía está por confirmar, pero hubo más de uno. Y entonces, yo creo que se puede explicar esto, es decir, ante el temor de que el jueves, el viernes, saliese alguien diciendo, pues nos ofrecieron esto, nos dijeron esto, nosotros dijimos lo otro, tal y cual, en el momento final de la campaña electoral, de una campaña electoral que además las encuestas indican que está un poco más disputada de lo que parecía, pues se opta o se piensa en la posibilidad de provocar una pequeña explosión que de alguna manera pues le permita al PP tener el control del relato, y si esas declaraciones se llevan a cabo, pues ya no pillen tanta sorpresa a la gente, no tengan un efecto shock tan fuerte. Esta es una hipótesis. Yo no sé si lo que nos ha hecho es provocar una explosión quizá más grande de la que se podría haber producido el viernes, y no tengo ninguna certeza
de que estuviesen los planes de Junts sumarse al final de campaña en Galicia. Fijémonos bien en un dato. En noviembre, principios de noviembre, Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, dice en el Congreso, dice: algún día contaré lo que nos ha ofrecido el PP. Estamos hablando del marco de las negociaciones de investidura. A principios de febrero, Puigdemont dice: algún día se sabrá todo. Es decir, que en estos momentos, que yo quiero decir que PNV y Junts tienen información que podría complicarle el final de campaña al PP en Galicia. Mi opinión es que ni el PNV ni Junts van a hacer explotar nada en los próximos días. Esta es de momento mi impresión. ¿Por qué? Pues que creo que estos dos partidos, que hoy no están con el PP, pero a la vez por motivos distintos y en algunos casos coincidentes, a los dos les interesa mantener algún puente, ni que sea estrecho, con el Partido Popular. La otra posibilidad, pues que es la más simple, que es decir, pues Feijóo dijo lo que piensa, y sin acabar de calibrar bien el momento y la circunstancia. Fijémonos bien que en las declaraciones que ahora hemos oído del líder del Partido Popular en ese mitin, en ningún momento él niega lo que han escrito los periodistas, porque atención, se trata de 16 periodistas de medios de comunicación con líneas editoriales muy distintas, que el sábado por la noche, y lo hicieron el sábado por la noche porque habían pactado entre ellos un embargo, una hora de embargo, y a partir de las 11 de la noche se podía publicar. Pero 16 periodistas de medios de comunicación de línea editorial muy distinta publican una información básicamente coincidente. Y por lo tanto, cuando oímos a Feijóo, no lo hemos oído en ningún momento en estos días decir ni que me han manipulado, ni que han tergiversado mis palabras. Él simplemente se dedica a hacer algo que tiene sentido en una campaña electoral, que es intentar parar la bola de nieve. Ahora bien, quizá dijo lo que pensaba. A mí no me parece un pensamiento inteligente. Lo que no sé si en términos tácticos en la campaña electoral es el mejor momento. Y luego puede ser que esté diciendo otra cosa, que es la más evidente de todas y que quizás no reconocemos porque es demasiado evidente, que le está reiterando a Junts una oferta. Que si tú me bloqueas la ley de amnistía, dejas al PSOE en minoría parlamentaria de manera permanente, podemos volver a hablar. Morillo. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo. Yo creo que después de darle también muchas vueltas y quedarme perpleja, porque sinceramente creo que el PP se ha pegado un tiro en el pie, yo creo que lo que traslada Feijóo tampoco es ninguna barbaridad. Si no hubieran orquestado una campaña sacando a la gente a la calle y promoviendo manifestaciones y basando toda su oposición en que Pedro Sánchez ha pactado la amnistía con Puigdemont y que los indultos son una barbaridad. Claro, lo que efectivamente recogen 16 periodistas citando fuentes del PP y fuentes de las más altas instancias del Partido Popular es que hablaron con Junts, tuvieron la petición de amnistía 24 horas sobre la mesa, la descartaron por ilegal, que efectivamente los indultos, bueno, que podrían caber dentro de un plan de reconciliación con Cataluña y siempre cumpliendo la Constitución, y que, bueno, los indicios de terrorismo sobre Puigdemont no están tan claros. Básicamente son las tres ideas en las que coinciden todos los medios de comunicación y todos los periodistas que tuvieron esas mismas fuentes del más alto nivel del Partido Popular, por lo cual creo que está claro, ¿no? Tan alto nivel que por encima estaba el techo, vamos. Sí. Bueno, las fuentes no se revelan, pero es verdad que claro, es lo que dice Juliana, tampoco es disparatado ni una barbaridad. ¿Qué pasa? Que te has hecho una campaña de acoso y derribo contra la amnistía y contra Pedro Sánchez muy agresiva, has basado todo en eso, y a una semana de las gallegas te da por contar la verdad. Pues no sé, sinceramente me llama mucho la atención. Dirían efectivamente, pues antes de que Junts salga y cuente cosas que nos puedan dinamitar la campaña y no lo podamos controlar, pues vamos a hacer esta voladura controlada. Pero claro, sí que tengo que decir que es verdad que hoy Ayuso y Moreno han salido a cerrar filas con Feijóo, pero por lo que en el PP andaluz, por ejemplo, el desconcierto era que no sabían ni de qué se estaba hablando. Decía, pero ¿esto qué
es? ¿De dónde viene? O sea, el partido no ha contado al resto de terminales territoriales y gente de peso que había ocurrido, ¿no? A 16 periodistas no se ponen de acuerdo entre sí. Es decir, para los oyentes que no conozcan este mundo, si no lo han escuchado claro y conciso, no ha sido. Y además cada uno de los periodistas que ha ido ha debido de convencer a su redactor jefe o a su subdirector de que lo que contaban era cierto. Pero no solo eso, es que Feijóo hace unas declaraciones en Sarria el sábado por la mañana donde habla de reconciliación. Es decir, que era un discurso que estaba preparado, que no sabemos cuál era el objetivo, pero que indudablemente era sólido. Está claro que el Partido Popular intentó llegar a un acuerdo con Junts y con el PNV, pero el PP tenía un problema que se llama Vox, y Vox era necesaria en esta ecuación, y Vox no iba a participar. Y por eso Feijóo no es presidente del gobierno. No lo es porque él haya renunciado de manera voluntaria y por honores y por una cuestión de principios, sino porque tenía un socio que ese socio sí que no iba a tragar con un tipo de reconciliación con Junts. Recordemos la declaración que a mi modo de ver, desde luego, torpedea la campaña de las elecciones generales cuando Santiago Abascal dice, no hombre, las relaciones con la tensión con Cataluña será peor que en el 2017, porque si es mejor que en 2017 es que algo no estaremos haciendo bien. Por lo tanto, yo creo que lo que le faltó en esa ecuación a Feijóo era Vox, con independencia de que quizá el Partido Popular, porque también internamente tiene lo suyo, no hubiera aceptado la amnistía, pero que hablaron de indultos no me cabe la menor duda. Yo creo que esto sirve para algo, sirve para moderar un poco el marco nacional, para moderar el debate. Es decir, aquí esto no es una respuesta binaria de 0 y 1, el 0 se está rompiendo España, no existe el Estado de Derecho, esto se ha ido al quinto pino. No, aquí había un partido de la oposición que también estaba dispuesto a dialogar. Por tanto, situémonos, no hay unos malos que están destrozando España, sino que los dos partidos lo intentaron de alguna manera u otra, lo que también nos hace conciliar un poco con la historia reciente de España. Porque al mismo tiempo, o días después de que las bases enfervecidas del Partido Popular gritaran aquello de Pujol enano habla castellano, Aznar pactó con Convergencia y con el PNV. Ahora algún publicista de Felipe González dice que Felipe González también intervino ante el PNV y Convergencia para que pactaran con Aznar. Eso lo pongo en duda. Pero desde luego pactaron. Y no solo eso, sino que el Partido Popular también criticó a José Luis Rodrigo Zapatero con una hazaña tremenda cuando se produjo unas negociaciones, un diálogo con ETA, y el Partido Popular también dialogó con ETA. Y también se sentó con ETA. Es decir, el Partido Popular ha hecho siempre, cuando ha estado en el poder, las cosas necesarias para mantenerse en el poder. Eso no es un endemismo del Partido Socialista ni de la calle Ferraz. Y si en esta ocasión no hubieran necesitado a Vox, no digo que la amnistía, pero desde luego alguna exploración hubieran hecho, que por cierto, no es la primera vez que el Partido Popular lo dice. Si os acordáis, también con motivo de la investidura fallida de Feijóo, también se estuvo hablando, también lo dijeron públicamente, también salió Isabel Díaz Ayuso y tuvieron que regular de alguna manera. Pero es decir, el Partido Popular, bueno, pues también es un partido que le gusta el poder, o es que nos vamos a creer aquí que todos somos ángeles del cielo. Enrique. No, yo creo que de lo que ha dicho Feijóo, no solo en esas, declaraciones que atribuidas porque así se estableció a altas fuentes del Partido Popular, sino lo que él también dijo en un meeting este pasado fin de semana. Él utiliza una expresión que a mí me ha llamado mucho la atención, porque me parece particularmente inteligente y acertada, que es decir, hay que establecer una estrategia de reconciliación con Cataluña. Es decir, la derecha española
se tiene que reconciliar con Cataluña. Esta es la línea estratégica. Luego, lo otro es importante, pero esto es lo más importante. Este es el marco, la mirada, la línea política que se plantea en esta afirmación. Es una afirmación, fijémonos bien, que no difiere mucho de la línea que estableció Pedro Sánchez a partir de 2018, cuando es elegido presidente del gobierno, tras la moción de censura, cuando en aquel momento se hablaba, y se sigue hablando todavía hoy, de la agenda del reencuentro. Entre la expresión agenda del reencuentro y estrategia de reconciliación, prácticamente no hay ninguna diferencia. Las dos cosas dicen sustantivamente lo mismo. Hay que intentar pasar página, hay que intentar establecer un nuevo tipo de relación entre el gobierno, entre el Estado español y el conjunto de la sociedad catalana, que no son exclusivamente los independentistas, claro está, pero que también son los independentistas, porque más o menos el porcentaje está o estaba mitad y mitad. Veremos dentro de un año exactamente en qué punto está. Entonces, este es el punto clave. Lo que ocurre es que, claro, es muy complejo formular una estrategia de reconciliación con una gente a la que la semana antes has tratado de terroristas. Este es el punto. Yeah. Simplemente es este. Y claro, hay mucha gente que no entiende nada. Bueno, con este punto, con esta contorsión argumental del PP a cuenta de los indultos, empieza la última semana electoral en Galicia. Última semana de campaña marcada por el flash del CIS, esta encuesta que empezó a hacer Tezanos dentro de los periodos electorales. Dice el CIS que va a haber una subida muy potente del BNG el 18 de febrero y, según el CIS, esa subida de Ana Pontón, que ha estado esta mañana aquí en Hoy por Hoy con Ángels, esa subida amenaza la mayoría absoluta del Partido Popular. Radio Galicia, Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Último día en el que se publican encuestas y el CIS deja al Partido Popular al borde de perder la mayoría absoluta. El barómetro de hoy abre la puerta a un cambio político en Galicia liderado por el BNG de Ana Pontón, que se dispara hasta el 27% en intención de voto, con una horquilla entre los 24 y los 31 diputados. La horquilla más baja supondría ya una subida de 5 escaños para los nacionalistas. Cae el Partido Popular, se queda entre 34 y 38 diputados y se desploma el Partido Socialista, al que el CIS le otorga entre los 9 y los 14 escaños que tiene en la actualidad. Podrían entrar en el Parlamento, aunque con pocas posibilidades de hacerlo, Sumar, Democracia Ourensana y Vox. Encuesta que se ha realizado antes de que Feijóo hiciese estallar por los aires la campaña del PP gallego con su giro de guión con los indultos, un bandazo más que ha criticado esta mañana aquí en la SER en Hoy por Hoy la candidata del bloque Ana Pontón. Yo la sensación que tengo es que el Partido Popular en esta campaña está nervioso, está dando bandazos y directamente pienso que han apretado ya el botón de pánico. A estas alturas creo que ya solo falta que digan que como niños y niñas por las mañanas para desayunar. Esta es la hipérbole que están intentando crear, que lo único que nos están demostrando es su nerviosismo. Pontón, que responde así a las críticas que desde este fin de semana vierten sobre ella en el Partido Popular en un intento de vincularla con Bildu y Esquerra, un PP gallego noqueado que trata de recomponerse tras ese giro de guión de Feijóo. Rueda ha esquivado hoy a los periodistas, no ha admitido preguntas. Bueno, si están viendo esto de las encuestas estos días, yo creo que la opción de un multipartito de izquierdas encabezado por un partido nacionalista / independentista, eso es la otra opción. Eso es lo que hay, es lo que todo el mundo debe tener en cuenta. En el Partido Socialista apelan a la épica de la remontada en esta semana decisiva y en Sumar, su candidata Marta Lois ha estado esta tarde en la SER en Galicia. Hai 2 escanos que están en xogo na Coruña e en Pontevedra que o van para o PP ou van para Sumar Galicia, e se van para Sumar Galicia hai cambio histórico e se non, non é posible. Por delante una semana clave en el escenario más abierto de los últimos 20 años en Galicia. Gracias, Ricardo. Hora 25 con Aimar Bretos. Y con Marqués, Morillo y Juliana reabrimos ya la mesa del análisis de Hora 25.
Y vuelve la Champions. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. Mañana lo hace en Alemania con el Leipzig Real Madrid. Un Real Madrid que tiene la liga bastante encarrilada, porque fíjate, este fin de semana ganaron al Girona, su rival más directo, pero además empató el Barça con el Granada y perdió el Atlético de Madrid con el Sevilla. O sea que la liga la tiene bastante bien encauzada. A ver qué pasa mañana. Ahora estamos en directo en Alemania, en el día en el que se ha presentado el que será el nuevo coche de Fernando Alonso para esta temporada, el nuevo Aston Martin, el AMR24. Luego le vamos a preguntar a Pedro Martínez de la Rosa qué tiene este coche que no tenga el del año anterior y si los aficionados españoles pueden pensar un poco más a lo grande. Y acaba de terminar la jornada 24, Almería 0, Atleti de Bilbao 0, así que Barça y Atlético están más tranquilos porque el Atleti de Bilbao ha pinchado por detrás. Te escuchamos luego, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues no solo mañana, sino de nuevo una semana más en este, podríamos decir, no invierno. Podemos dejar la ropa que nos abriga más bastante aparcada en el armario, porque si bien mañana a primeras horas va a hacer un poco de frío, de heladas esperamos pocas en puntos de montaña de la mitad norte de la península. En general, además, durante la tarde va a hacer mucho sol y eso ayudará a que las temperaturas máximas se sitúen entre los 15 y 20 grados, alrededor de los 25 en muchos puntos del Mediterráneo, el Valle del Guadalquivir y también en Canarias, donde, por cierto, una vez más, la calima ganará protagonismo. Y durante la mañana tendremos muchas nubes en la mitad oeste, pero solo dejarán un poco de lluvia en Galicia, Extremadura y en Castilla y León. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Enrique Juliana, ¿qué relevancia le otorgas a que Argelia haya cancelado el viaje previsto para hoy de José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores? Iba a viajar allí a Argelia a escenificar una reconciliación diplomática después de 2 años de crisis intensa. Lo han aplazado los argelinos sin fecha, supuestamente por motivos de agenda. Bueno, en Argelia el comportamiento del gobierno y de la estructura de poder es un misterio. Es un país muy hermético, en el que las decisiones nunca se sabe exactamente dónde se halla su centro de gravedad. Es un país en el que el poder básicamente lo ejercen los militares, el ejército y los servicios de inteligencia, que a su vez por dentro están como divididos, podríamos decir, fragmentados o organizados en grupos que obedecen de alguna manera los viejos clanes del país. Descifrar, incluso para las personas que conocen un poco Argelia por dentro, descifrar el comportamiento de clanes y las distintas facciones no es fácil. Argelia ha hecho un giro en relación, primero se enfada mucho con España, lo sabemos bien, gira, aparentemente el giro se produce cuando ve que España adopta una posición de crítica fuerte al gobierno de Israel por su política y por su ofensiva sobre Gaza. O sea, es la política de Pedro Sánchez en relación al conflicto de Gaza lo que al parecer acaba de mover a los argelinos, es decir, bueno, hay que devolver al embajador a Madrid, porque por lo demás de los factores que motivaron la ruptura, pues todos siguen ahí. O sea, la posición española sobre el Sáhara sigue siendo la misma que se fijó en marzo de 2022, no ha cambiado. A su vez hay otro dato poco conocido, que es que Argelia ha iniciado negociaciones con algún grupo energético norteamericano importante, y son negociaciones sobre las cuales la administración americana está al corriente, para lo siguiente: para poder recibir una fuerte inversión tecnológica para la explotación de nuevos yacimientos de gas, sobre todo en el sur del país, yacimientos de shale gas, que se llama, es decir, el gas que está infiltrado en las rocas, ¿no? Que le permitiría en un determinado plazo de tiempo aumentar de una manera importante la producción de gas, porque Argelia ahora tiene un problema, que es que tiene mayor demanda, pero no puede ofrecer más, por una razón, porque la mitad del gas que ellos extraen es de consumo interno, va al mercado interior subvencionado. No pueden modificar eso a riesgo de provocar algún tipo de conflicto social. Por lo tanto, solo la mitad del que extraen lo dedican a la exportación. Tienen necesidad, por lo tanto, una necesidad objetiva de poder mejorar, modernizar los pozos y ampliar las capacidades de extracción. Los norteamericanos están dispuestos. Es una negociación
que hace meses que dura, que no acaba de estar concluida, pero que podría concluirse y que tendría un significado más allá de la inversión económica, un significado geopolítico importante, que es un cierto alejamiento de Argelia de la esfera rusa, que posiblemente la mantendrían en otros aspectos, ¿no? La compra de armamento, por ejemplo. Y por lo tanto, tiene sentido, en este contexto que estoy diciendo, de que Argelia, pues bueno, después de un año largo, casi 2, de tener su embajador fuera de Madrid, lo han devuelto y que ahora se produzca esa oficialización, bueno, un cierto gesto de decir, bueno, las cosas vuelven a estar más o menos bien. Dicho esto, ¿por qué han suspendido la visita? Pues la verdad yo no lo sé. Lo único que puedo aportar es ese punto hermético que tiene Argelia, de los centros de poder, del momento en que les cuesta. Han dado un paso, que es devolver a su embajador a Madrid, por lo tanto normalizar la relación diplomática, y habría que ver exactamente cuál es el intríngulis de este último acontecimiento. Donde sí va a estar mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, como el resto de ministros, es en el Consejo de Ministros que nombrará a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado. Carmen Calvo, hasta ahora diputada, presidenta de la Comisión de Igualdad y además ensayista, ahora porque publica esta semana un nuevo libro sobre feminismo. Nosotros hace ya semanas teníamos cerrada la entrevista para esta noche con Carmen Calvo, que a las 7 de la tarde de repente, ¿no? Carmen Calvo dimite con su acta de diputada. 5 minutos más tarde, Carmen Calvo nombrada presidenta del Consejo de Estado. Así que horas antes de su nombramiento ha estado aquí en Hora 25 explicando por qué ha dicho sí esta vez al presidente, porque también ha reconocido que no es la primera vez que el presidente le ofrece ese cargo de presidenta del Consejo de Estado. Esto lo hago por un sentido un poco romántico de cómo puedes servir a tu país. Yo a estas alturas de mi vida me mueven cosas, y yo diría que bastante nobles ya. Ya he vivido a ras de suelo mucho, ¿no? ¿Qué análisis haces de este nombramiento, Isabel Morillo? Bueno, pues no sé, es verdad que a mí me ha sorprendido porque ella no lo ha negado en la entrevista, teníamos constancia de que esta presidencia del Consejo de Estado se le ha ofrecido en más de una ocasión y ella siempre la ha rechazado. Y también me ha llamado la atención porque es verdad que aquí en el PSOE de Andalucía se libró una batalla interna durísima para que ella encabezara la lista por Granada, porque por Córdoba ya iba el ministro Plana y claro, tenía que ser número 1 por alguna provincia, y el señor Espada se dejó muchos pelos en la gatera para que Carmen Calvo fuera liderando la lista por Granada. Pero bueno, es verdad que bueno, pues ella lo que te ha trasladado en la entrevista es que ahora cree que toca el momento me ha gustado mucho esa apelación a la nobleza, ¿no? De dejar de defender solo lo partidario, lo partidista, efectivamente la trinchera, y asumir otro tipo de responsabilidad. Y también ha habido ahí un recado que me ha encantado porque la señora Calvo es muy inteligente cuando ha dicho que ella de enmendar leyes y corregir leyes que salen de los gobiernos y que tienen fallos sabe bastante, ¿no? Efectivamente ella libró ahí una gran pelea que le costó cara, incluso creo que le costó la vicepresidencia con la ley trans y con la ley del sí es sí, ¿no? Bueno, pues muy bien, me alegro por ella. Al final, pues una andaluza en un puesto de máxima responsabilidad y sin duda una trayectoria la que atesora Carmen Calvo, un currículum formidable, sinceramente. Marqués. A mí me ha encantado la entrevista, el sustantivo las como yo. Yo creo las como yo es la mejor expresión. Las como yo creo que eso define bastante bien a Carmen Calvo, y no quiero extenderme más sobre este comentario. Me consta que efectivamente Pedro Sánchez le había ofrecido ya la presidencia, ya se sentiría más fuerte o menos romántica en ese momento, y le dijo al presidente que no, y ahora le ha dicho que sí. Carmen tiene experiencia política y tiene formación, es profesora y doctora en Derecho Constitucional como para presidir el Consejo de Estado, puesto en el que han estado
como ella misma ha dicho, algunos militantes, destacados militantes del Partido Popular, como Romay Beccaria, por ejemplo, que es un nexo de unión bastante curioso entre Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy, que representa de alguna manera al PP gallego, al PP más ilustrado, al PP de Santiago, frente a otros partidos populares de Galicia que son más rurales, sin decir, no son rurales, una sociedad mucho más, un partido mucho más pegado a los antiguos clanes y tal. Pero bueno, la verdad, me alegro mucho por Carmen Calvo. Ha dado esta batalla, es una batalla que comenzó en las elecciones generales y ella la perdió. No podía encabezar la lista de Córdoba porque estaba... Bueno, pero encabezó la de Granada. Bueno, pero la de Córdoba la perdió. No, ya le buscaron... Planas, hombre, que era ministro, era... Bueno, sí, por eso digo que la perdió. Ya. La perdió porque ella que sí quiso dar la batalla y dio la batalla y la perdió. Vamos a ser claro, perdió la batalla de Córdoba. Carmen quería encabezar la lista de Córdoba y no lo consiguió. Vamos a ver. Y entonces la mandaron a Granada. ¿Cómo se pone, Marqués? Hombre, vamos a ver, Aymar, es que yo vengo aquí por lo menos para decir lo que yo creo que es verdad, porque si encima me corto, pues entonces no... Pobre. Que te quiero decir que hubo una batalla en el PSOE, Carmen Córdoba la perdió y la mandaron a Granada donde no querían a Carmen Calvo. Es que no te puedes imaginar, Aymar, las carantoñas que me está haciendo Morillo en este momento. A mí ponerme siempre con Juanma en el estudio porque me divierto mucho más, que lo sepáis. Como va a ser lo mismo estar sola en Radio Sevilla que tenerlo a él al lado, que me mira. Las como yo. Las como yo. Juliana. No, me parece muy interesante las descripciones que estáis haciendo. Bueno, Carmen Calvo ha sido una mujer, yo si la tuviese que definir, yo la he conocido básicamente en esta etapa de gobierno, pues es una mujer batalladora, ¿no? Que ha defendido sus ideas con ahínco, en algunas ocasiones con mayor fortuna que otras, y bueno, y al final pues ha obtenido una recompensa que explica algo que me parece importante, es decir, la clave de la estabilidad de los partidos políticos, ¿no? Porque hay partidos que mueren, incluso algunos mueren jóvenes, y otros duran 145 años, pues porque los que duran 145 años aprenden a lo largo de mucha historia, de muchos conflictos internos, de muchas peleas, de muchos enfrentamientos y de muchas también luchas conjuntas, pues a establecer mecanismos de cooperación y de compensación que a la final del día acaban superando las tensiones internas, ¿no? Y esta es la clave de supervivencia del PSOE. Y es una clave importante, porque un partido con 145 años de historia, y yo creo que no hay en España, en España con toda seguridad, y costaría encontrarlo en Europa, un partido político con esa historia y con un historial de conflictividad interna tan intenso como el del Partido Socialista Obrero Español, que pese a ello haya conseguido mantenerse unido. Es algo digno de estudio. Y sobre todo las jóvenes generaciones que han querido hacer política y que siguen queriendo hacer política, creo que esa asignatura la han de estudiar más a fondo. Por cierto, si alguien se ha perdido la entrevista a Carmen Calvo, es que no todos los días tiene uno... Es que la agenda ha sido fantástica, porque estaba a punto de nombrar, entonces ya podía hablar de cosas. Ha sido una entrevista a caballo entre el nombramiento con su libro sobre feminismos y uno termina hablando con la inminente presidenta del Consejo de Estado acerca de que la monogamia única para toda la vida es un sin Dios y de que el sexo con penetración, pues a partir de determinado momento de la vida, pues que no. La verdad que has tenido una suerte, Aymar, es que es increíble. Vamos. Esto estaba de verdad programado antes de que se anunciara Palabrita, tengo aquí mis WhatsApps, hace semanas. Qué suerte. Hace semanas. Bueno, hablando de a partir de determinadas edades, Joe Biden se ha hecho TikTok. Two great quarterbacks, hard to decide, but if I didn't say I was for the Eagles, and I'd be sleeping. Claro, se ha abierto una cuenta en TikTok, es una red social que es propiedad de un gigante tecnológico chino y ha aprovechado el tirón de anoche de la Super Bowl para subir su primer vídeo. La cosa está en que hace un año
Biden, cuando decía que TikTok era lo peor de este mundo, prohibió el uso de esta aplicación en todas las agencias gubernamentales por el miedo de que China la usara para espiar. Debe ser, claro, que en los tiempos preelectorales pues, cualquier trinchera es buena y que cada uno cabalga sus contradicciones como puede. Y se ha abierto TikTok. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Exacto, y es una forma también de pasar página tras una semana donde sus lagunas mentales y su edad han sido muy criticadas y han estado en el centro de todas las miradas. Así que aprovechando el impulso de la Super Bowl, ayer por la noche se estrenó en TikTok Game or commercials? Game or halftime show? Con un vídeo donde se puede ver al presidente en el salón de su casa con el partido de fondo y en el que hace un juego de preguntas y respuestas rápidas centradas en la final, aunque también hay algún guiño a su rival. Trump or Biden? You kidding? Biden. Su segundo vídeo se ha publicado hace un par de horas, por cierto, y es un recopilatorio de frases de Donald Trump alardeando de haber revocado el derecho al aborto, uno de los grandes temas de campaña y que beneficia sobre todo a los demócratas. Una estrategia de campaña de lo más lógica si no fuera por lo crítico que ha sido el presidente con la aplicación y después de que el año pasado la Casa Blanca ordenara por ley que todas las agencias federales eliminaran la aplicación de sus dispositivos. ¿Qué os sugiere lo que está sucediendo con Joe Biden en la última semana? Las críticas enormes, incluso peticiones de que sea apartado del cargo después de que un fiscal muy afín al Partido Republicano dejara por escrito que Biden había tenido lapsus, vacíos de memoria en sus respuestas ante ese fiscal. ¿Hay edadismo? ¿Qué hay en este episodio que no es menor, Marqués? Vamos a ver, el fiscal es cierto que fue excesivo, incluso cruel con las afirmaciones que hizo, pero es verdad que los hechos demuestran que Biden, aparte de la edad, pues tiene una serie de deterioro cognitivo que va aparejado a la edad. Como dice la competidora, la única competidora que le queda a Donald Trump en el Partido Republicano, con escasas posibilidades, por cierto, Donald Trump posiblemente sea el único republicano que sea incapaz de ganarle a Joe Biden, porque si el Partido Republicano hubiera presentado a alguien pues con otro tipo de perfil más presentable, en estos momentos Joe Biden posiblemente pues no ganaría, y no ganaría efectivamente porque, vamos, le podemos llamar edadismo, pero es que las personas tenemos una fecha de caducidad. Y es cierto que a partir de cierta edad y a partir de los 70 o de los 80 o de los 90, dependiendo de la biología de cada persona, pero es cierto que tenemos deterioro y a Biden se le nota bastante. A mí escucharle en esta grabación de TikTok me recuerda a esos cantadores de flamenco magníficos que siguen teniendo el compás pero se olvidan de las letras, ya no saben ni lo que están cantando. Pues yo creo que a Biden le pasa un poquito lo mismo, sigue, pero yo creo que la letra ya la ha olvidado. Y me llama mucho la atención, y lo digo con pena, ¿no? Esto de referirse a Macron como Mitterrand es propio de demencias seniles, donde la memoria se va quedando solo en asuntos muy, muy, muy pasados, ¿no? Porque claro, hay que tener muy mala memoria para confundir a Macron con Mitterrand. Juliana. Pues a mí me da la impresión de que muchas veces consideramos que la política norteamericana es algo como, en fin, una dimensión que está muy por encima de la nuestra, o de la nuestra en particular de España, o de las políticas europeas, y me da la impresión que no es tanto así. Es decir, que se cometen errores y se cometen, en fin, errores de estrategia importantes. A mí me sorprende mucho que en el Partido Demócrata norteamericano en estos 4 años no sea... Primero, la desaparición prácticamente de la vicepresidenta desde prácticamente el minuto 1. No se la ha visto. Esta señora nadie sabe. Kamala Harris. Kamala Harris, exactamente, que piensa, qué timbre tiene, no, porque quedó aparcada prácticamente desde el primer momento. Y yo recuerdo que en las anteriores elecciones pues se decía que Kamala Harris pues era la parte joven del ticket electoral y que de alguna manera podía estar llamada a suceder a Biden, de ser la sucesora de Biden. Eso no ha sido así, pero no ha sido así de una forma radical, ha sido placada, no ha desaparecido.
Hoy leía una crónica en un periódico, en el Corriere della Sera, que decían que los demócratas la consideran como bastante ineficiente y que esto ayudaría a explicar que la hayan marginado. Ahora bien, en 4 años no surge ningún otro personaje en Estados Unidos del campo demócrata que le dispute a Biden la candidatura. No ha salido, no sale ahora que vienen las primarias. Ahora lo que algunos han empezado a hablar es en la posibilidad de sustituirlos si se llega a la conclusión de que no están en condiciones para ir a la campaña electoral y falta que él quiera que le sustituyan y que entonces surgiese en el último momento en la convención demócrata alguien que diese el paso, pero no hay nadie en liza para que haya planteado lo que hoy todo el mundo ve, es decir, Biden ya es un hombre muy mayor, necesita un relevo. Estamos hablando de una persona que, si es elegida, en noviembre terminaría su mandato, el segundo mandato, con 86 años. Sí, ¿no? Los presidentes de la República en Italia son mayores, ¿no? Pero bueno, tienen bajo su responsabilidad esferas de decisión mucho menores si las comparamos con la presidencia de los Estados Unidos. Esto es sorprendente. Entonces parece como si todo se fíe a una nueva reacción, digamos, alérgica de una mayoría de la sociedad norteamericana contra el regreso de Trump. ¿Y si esta reacción no se produce? Isabel. A mí me da un poco de pena, sinceramente. Lo del edadismo y tal, que no es cuestión de eso, es que me parece que en sus manifestaciones públicas, pues Joe Biden da señales claras de que la edad le pesa, de deterioro cognitivo. Vamos, que ojalá con 81 años yo 82 firmaría por llegar así, porque el hombre, después de todo, con esa edad está estupendamente, pero claro, para ser presidente de Estados Unidos, a mí me asombra. Y después hay otra cosa que desde el otro día, bueno, el escrito del fiscal me pareció durísimo, ¿eh? Aparte del escrito del fiscal. Hay una cosa que he pensado mucho desde que el viernes conectamos en directo para leer lo del fiscal y tal. Juez, perdón. Las mujeres nos empeñamos tanto, es decir, ¿conocéis cargos públicos de mujeres tan mayores que insistan tanto en mantenerse en su cargo? Dime una. No te lo voy a decir, pero sí. Bueno, pues ahora me la dices en Yo es que privado. hice una vez un listado de los Biden de Andalucía y me salían unos cuantos y algunas eran mujeres. Sí, en Andalucía hay gente que tiene la edad de Biden y están todavía mandando. Cierto es que están mejor que ellos, es decir, no estamos completamente programados, por decirlo de alguna manera. El alcalde de Málaga tiene la edad de Joe Biden y Paco de la Torre está perfecto, está mucho mejor que Joe Biden. El defensor del pueblo de Andalucía tiene casi la edad de Biden y está mejor que Biden y bien. Y también hay algunas mujeres. Yo creo que esto no es una cuestión de sexismo, Isabel. Bueno, pues no hay sé. Gente que yo lo pensé el otro día y digo, no conozco yo a mujeres que con 80 y tantos años sigan aferradas a su puesto, a su cargo o al poder que ostenten. Pero vamos, seguro que ahora me lo dice y me convence. Pero dilo, Marqués. No, porque calla, que no, sacan la tarjeta roja y nos van a echar aquí. No, porque todavía no ha cumplido los 80 años, está al borde de cumplirlo. Cuando lo cumpla lo diré. Anda por Cádiz todavía gestionando puertos. Y fue alcaldesa de Cádiz. Teófila Martínez, vamos. Teófila Martínez todavía tiene 77 o 78 años y sigue, y creo además que su voluntad es la de seguir, es decir, que sí, que oye, que yo conozco muchos políticos, los he conocido desde siempre, y todos siempre cuentan esa milonga de lo duro que es la política y que se quieren retirar, pero a la hora de retirarse, muy pocos se retiran. Los deben de retirar. Nos retiramos nosotros. Bueno, punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Dicen que los republicanos y seguidores de Donald Trump en Estados Unidos le tienen más miedo que a un nublado a la famosísima cantante Taylor Swift, que es demócrata, por si se le ocurre participar en la campaña presidencial de noviembre. Para colmo, Taylor Swift ha estado esta semana en todas y cada una de las pantallas de televisión del país, porque es novia de uno de los jugadores del equipo que ha ganado la Super Bowl, es decir, el campeonato de fútbol americano. Si realmente Taylor Swift tiene tal capacidad de movilización entre los jóvenes, quizás sería bueno recordar que hará una gran gira europea este mismo verano,
con conciertos en 9 países de la Unión, coincidiendo casi con las elecciones al Parlamento de Bruselas. ¿Bastaría una palabra suya en los conciertos para movilizar a los votantes menores de 25 años que tienen alejados de las urnas? Por si acaso, alguien debería pedírselo. Punto y 25. Nos vamos, Isabel Morillo, Juanma Márquez, Enrique Juliana, un abrazo. Venga, descansa. Descansen mucho y hasta mañana. Por cierto, mañana, Día de la Radio. Y comenzamos a celebrar el centenario de la cadena SER y de la radio en España. Te llamaba sola y triste, pero nunca estabas y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo y solo hay una vida por vivir. Camino, pero no levanto el vuelo, levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas en mi silencio y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor, inventar horizontes nuevos y cantar hasta romper mi voz gritando y vencer al amor. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.